¿Qué tal? Bienvenidos a 35 milímetros. Muy buenas tardes, mi nombre es John Figueroa. Y yo soy Asdrúbal Ramírez. Y pues hoy, primero que nada, esperamos que ayer hayan pasado un buen día festejando San Valentín en compañía de sus seres queridos, del novio, del amigo, de la familia, etc. Y pues que de alguna manera han vivido un día lleno de amor y amistad. Sí, mañana. Ayer, día de San Valentín. Y también pues un agradecimiento muy grande a todas las personas que nos acompañaron en el bazar de productores con corazón que estuvimos festejando en el Instituto de la Juventud Moreliana. Y por cierto, recordarles, este es el programa del Instituto de la Juventud Moreliana, solo aquí en Radio Nicolaita. Y aquí además hablamos de cine y de películas del séptimo arte. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Yuni, preciosa? Pues hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boga en los últimos meses y pues que ha crecido con fuerza porque ahora los niños de los 90s pues hemos crecido y nos viene esa nostalgia de las caricaturas que nos presentaban en Nickelodeon. Pero no vamos a hablar precisamente de las caricaturas, vamos a hablar de las películas de Nickelodeon que ahora están presentes en Netflix. A ver, pero entonces vamos a hablar de películas para la televisión. Sí, vamos a hablar películas para televisión, pero... Aunque este sea un programa de cine. Pues es que no deja de ser... ¿Cine? ¿Cine? Aunque sea para televisión. Bueno, también vamos a hablar de eso. De películas para televisión y esa barrera que parece haber entre el cine y la televisión. Pero también es una buena oportunidad de hablar de Nickelodeon. ¿Por qué? Porque ayer fue día de San Valentín y porque pues todos hemos sido una Helga, hemos sido un Arnold, un Gerald o una Phoebe, o hemos tenido alguna pareja o algún crush que haya tenido esa personalidad. Bueno, eso sí hay que decirlo, parece ser que Helga y Arnold se convirtieron en el Romeo y Julieta de nuestra generación, ¿no? Como de repente Facebook se llenó de memes y cositas así sobre Helga y su apasionado amor por Arnold. Bueno, pues empecemos. Esto es 35 milímetros. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de la Juventud Moreliana presentan 35 milímetros. El cine históricamente ha sido un medio superlativo, que se diferencia de otros medios audiovisuales por su concepción del séptimo arte, dejado marcadamente en segundo lugar a la televisión. La pantalla de plata o la pantalla chica son sustantivos con los que mantenemos esa subordinación entre la televisión y el cine. Aunque, en un sentido estricto, no dejan de ser solo diferentes medios de transmisión, no precisamente de comunicación, ya que podríamos ver programas de televisión en el cine o películas originalmente pensadas para el cine en la televisión. Lo primero ya ha ocurrido con partidos de fútbol y con algunos programas televisivos especiales, y lo segundo ocurre todos los días y en ningún momento el mensaje es cambiado en su forma más amplia. No obstante, hacer la diferencia entre cine y televisión sigue formando parte del discurso académico. Sigue siendo una clave importante en la entrega de premios y en la memoria del auditorio. Tal vez es por eso que cada vez que una historia trasciende de la TV al cine es un suceso, y cuando pasa del cine a la TV es un suceso controversial. El día de hoy hablaremos de un fenómeno televisivo que puede, o no, considerarse que ha llegado al cine. Esta historia inicia en los principios del siglo.
El Nickelodeon fue el primer tipo de espacio de exposición interior dedicado a proyectar películas. Estos prosperaron entre 1905 y 1915 y por lo general se creaban en antiguos escaparates y había que pagar 5 centavos para entrar. Nickelodeon se inventó a partir del níquel, el nombre de la moneda de 5 centavos de Estados Unidos, y la antigua palabra griega Odeon, un teatro con techo. Este último creado de forma indirecta a través del famoso Odeón en París, emblema de un teatro muy grande y lujoso, como lo era el Ritz, de un gran hotel. Por razones desconocidas, en 1949, el letrista de una canción popular, Music, 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 incorporó el refrán "Pon otro níquel en el Nickelodeon", refiriéndose a un tocadiscos como a un instrumento mecánico, como por ejemplo, un pianista que funciona con monedas. El significado de la palabra se ha enturbiado desde entonces. De hecho, a principios del siglo XX se usaba únicamente para referirse a un pequeño teatro que costaba 5 centavos, y no cualquier máquina de moneda, incluyendo salas de cine con máquinas recreativas, como el kinescopio y el mutoscopio, cosas así como las maquinitas de aquella época. Los Nickelodeons, así como otras formas primitivas del cine, fueron los lugares donde la cultura fundacional del séptimo arte tomaría sentido. El cine de la primera mitad del siglo XX no estaría construido tanto por grandes títulos y grandes directores, sino por una cantidad sublime y casi inagotable de público y una creciente clase obrera, casi siempre de origen inmigrante, en un camino permanente por construir la cultura de los Estados Unidos, la cual todavía se percibiría como inconclusa e insuficiente, y esto producto de la mezcolanza de diferentes culturas extranjeras y la exterminación y apenas preservación de algunas culturas nativas. El cine era un entretenimiento abierto, más barato que el teatro o la ópera, y mucho más inclusivo para los sectores sociales más bien marginales. Eso y el toque de miras que tenían los diferentes autores para empatizar con su público harían que el método audiovisual fuera el medio preferido para comunicar la historia norteamericana y después para realizar la propaganda y reinscribir su propia historia. Pero después llegaría la televisión. Extra. CBS Television Network presents Peck's Bad Girl. Un artefacto pensado para el hogar y no para el público. En sus primeros momentos, como toda novedad tecnológica, era caro, hasta el punto de considerarse un lujo, que muy pocos podían permitirse, y por el cual la clase trabajadora tendría que endeudarse varios meses con una tienda de electrodomésticos para poder adquirir su preciada televisión. Además, la televisión tendría una forma muy diferente de financiamiento, no cobrando por un espectáculo, sino más bien ofreciendo publicidad a un lado del espectáculo. Una situación que el Osito haría más bien a un lado de un pregonero, un volantero o de un llano agente publicitario que al lado de un artista, un pintor, un escritor o un filósofo, que podríamos relacionar al cine y la televisión, se convertirían más bien en un negocio de publicidad, parafernalia más bien aristocrática y no cultural. No obstante, el avance en la tecnología y en la economía de No obstante, el avance en la tecnología y en la economía de la mayoría de Estados Unidos, y por qué no decirlo, de sus países aliados, entre ellos México, era cada vez más fácil importar una televisión desde Asia, venderla a un relativo bajo precio y vendérsela relativamente fácil a planes de pagos a la clase proletariada. Asimismo, el sector industrial creció de una manera tan grande que era cada vez más fácil anunciarse en televisión y vender un producto a cambio de un poco de atención, obtenida por supuesto por estar al lado
de contenido televisivo. Hacia los finales de la década de los 70, la televisión ya era todo un ícono de la cultura popular. La gente decía que ya no iba a haber más cine, no más radio, periódicos, todo el mundo se iba quedando quieto al fijar frente al televisor, en especial después de que habían inventado el control remoto. Por estas mismas fechas empezaría la televisión privada, la televisión por cable, la televisión que no tenía comerciales. Ese sería el origen de Paramount y una pequeña empresa de Ohio que pretendería hacer televisión para niños, con un presupuesto penoso, pero con una intención de espectáculo puramente libre de sugestivos mensajes comerciales. Si nos remontamos a esa época, es difícil no sentir un poco de precariedad, en especial porque el tiempo ha pasado y muchas de las tecnologías nos hacen dar la ilusión de que las cosas siempre fueron así, que siempre fue fácil hacer un programa de televisión, pero también porque en esos momentos Estados Unidos pasaba por una crisis económica. Los programas consistían generalmente en actores acompañados de marionetas, algo que visualmente dejaba mucho que desear, especialmente tomando en cuenta que a estas alturas de las circunstancias el teatro y el cine habían logrado efectos visuales magistrales, pero que se apoyaban mucho en los aspectos del guión y el valor educativo de cada emisión. Este modelo inspiraría a los empresarios que originarían a Nickelodeon. Para crear su nueva empresa, estarían inspirados por supuesto en aquellos espacios de los orígenes del cine, reduciendo al máximo los efectos visuales y creando situaciones que iban más allá del teatro y un poco menos del cine, fundando lo que originalmente sería la base de la producción televisiva, de un canal con espectáculos en donde el público asistió para concursar con teleseries que apostarían por el talento de los actores y por la fuerza del guión, y que siendo muy, pero muy honestos, en la situación lograron ofrecer un espectáculo que nos resultaría cotidiano al día de ahora, pero que en los años 90 demostraban la capacidad que ofrecía la televisión privada para un público selectivo, gracias a la genialidad, la originalidad y el talento de muchas personas enfocadas a un solo objetivo: entretener al público infantil, sin caer en la mercadotecnia excesiva que ya se estaba convirtiendo en un estándar hacia los años 80. Pero el público para los niños no estaba enfocado en programas de concursos o en teleseries. De hecho, para los niños de la época, todo eso estaba muy relacionado al comportamiento de sus padres. Sin embargo, los niños se fascinaban por otra cosa: las caricaturas, un medio que para la época no estaba exactamente definido para niños y que muchas veces se caracterizaba por entregar contenido para los adultos y se estaba defendiendo como uno de los máximos estándares para la situación del entretenimiento infantil, gracias al gigante de la animación, Walt Disney. No era ningún secreto que la animación era capaz de crear entornos de fantasía e imagen que a los niños les encantaría, pero el enfrentamiento entre la pantalla grande y la pantalla chica sería una vez más evidente cuando se hablaba de animación. Por una parte de la pantalla grande tenía a su lado los estudios de Walt Disney, estudios con cientos de artistas, coloristas y especialistas en efectos especiales, y por el otro lado tendríamos casos como los de Hanna-Barbera o las pujantes propuestas asiáticas que incluso serían criticadas en la época por no ser animación, sino más bien radio ilustrado. De la misma manera que al principio hablábamos de una diferencia fundamental entre cine que se hace para la televisión y el cine que se hace para las salas cinematográficas, estaba bien marcado cuál era la animación que se hacía para las salas de cine, en este caso protagonizadas por Walt Disney, y cuál era la animación que por su parte estaba destinada a ocupar los espacios comerciales del área televisiva.
Nickelodeon quería que hubiera un espectáculo por sí mismo en la animación, dentro de la televisión, un esfuerzo económico que representaría un gran sacrificio para el empresario que... Perdón, es que sí está como feo esto. Al empresario que decidía desembolsar un presupuesto tan grande para que Nick produciera caricaturas. Por supuesto que era muy difícil, tan difícil que nunca ocurrió. No obstante, sí ocurrió lo suficiente para que Nickelodeon empezara a producir caricaturas con un esfuerzo un poco superior, no en el aspecto cinematográfico, más bien en el aspecto visual, en el aspecto artístico, empeñándose más en algunos puntos que consideraban fundamentales, como el guión, la colorimetría y por supuesto la empatía con el público y la empatía con las personas que, a final de cuentas, estarían sacrificando un poco de tiempo de sus tardes para recibir alguna historia, y también hay que decirlo, un poco de sacrificio en el bolsillo. Y es en eso en donde Nickelodeon empezó a producir series con una genialidad de la animación, que no estaría para nada comparado con lo que sea su competencia de Hanna-Barbera, y por otro lado, estaría mucho más enfocado a crear una historia fuerte, que empatizara con sus televidentes, y dándole un valor más allá de lo educativo y formativo, creando historias largas de animaciones en donde los personajes se desarrollaban hábilmente y trágicamente, siendo mucho más realistas y creando un sentido de identidad que a final de cuentas sería muy similar a lo que los Nickelodeons hicieron con su público fundacional a principios de siglo. Eso podría llamarse una tradición de la historia de la clase media. Pero a diferencia de sus contrapartes prehistóricas, Nickelodeon optaría por enfocarse mucho más en lo que ocurre alrededor de los niños, los salones de clase, los patios comunitarios, las calles y parques de los suburbios, donde ocurren las historias de Nickelodeon. Sí, entonces siempre ha existido esa diferencia entre las películas para el cine y para la televisión, más que nada por cuestiones de presupuesto. Pero, ¿qué pasó después? Llegó Netflix. Y parece ser que lo que antes decían que iba a matar al cine, que la gente ya no iba a querer ir al cine, ya no iba a querer salir de sus casas, ir al teatro, porque existía la televisión y existía ahora también el control remoto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora existe Netflix. Y también se discutió eso. Pero ahora pasó algo más importante, porque durante mucho tiempo el cine marcó como su autonomía, su presencia, mostrando estrenos. Y estrenos importantes. Pero ahora, ¿qué otra gran película se estrenó en Netflix? Pues bueno, la película que se estrenó fue la de Rocco, ¿no? O sea, que fue muy importante, y la de Invasor Sim, que creo que a todos los que nacimos en los 90s y crecimos con Nickelodeon, pues fue como la emoción, ¿no? Porque ya nos había tocado ver en el cine a los Rugrats, ¿no? En París y pues alguna que otra película, ¿no? La primera película que sacaron de Hey Arnold, donde pues ellos tienen una misión, ¿no? Que es salvar su barrio, y tienen como, hacen todo, ¿no? Como si fueran agentes secretos y esto, ¿no? O sea, salió al cine y salió una segunda, ¿no? Que es la de Hey Arnold en la selva, pero también pues le apuntaron, ¿no? A Netflix, que creo que es una plataforma que actualmente pues es el boom, ¿no? O sea, ¿quién no tiene Netflix a estas alturas? Sí, y también Roma. Sí. Y que Roma se ganó un Oscar, y en un sentido muy estricto solo se
presentó en Netflix y en uno que otro cine de Los Ángeles. Pero entonces parece ser que ya está el cine, la pantalla grande, la pantalla chica, y ahora podríamos decir la pantalla individual, la pantalla que cada quien carga en nuestros celulares, ahora también puede ser objeto del séptimo arte. Y bueno, tú consideras, Juni, ¿tú qué consideras sobre esta diferencia entre la pantalla chica, la pantalla grande? ¿Alguna vez te lo habías llegado a cuestionar? Si era importante, si no era importante. Pues realmente yo considero que no hay como gran diferencia, ¿no? O sea, la diferencia es el presupuesto y a lo mejor a veces el tiempo que destina, ¿no? Para hacer esto, ¿no? O sea, me imagino que las series y películas que hacen para la televisión chica, pues las hacen en menor tiempo. Entonces, pues también a lo mejor la calidad no es la mejor, ¿no? Cuando es en el cine, pues la inversión que hacen es grandísima y el tiempo que le dedican es mayor, ¿no? Entonces, pues ahí se puede ver la calidad, ¿no? Pero en Nickelodeon hay algo muy, muy importante que tú ya habías mencionado y que los dos retomamos un poco, ¿no? Que ellos realmente lo que se fijan es en el sentimiento, en la empatía, en cómo vemos todo esto, ¿no? Y no solo eso, o sea, también tiene que ver mucho con el arte, o sea, Hey Arnold está inspirada en Frida Kahlo y está inspirada en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Y en toda Latinoamérica, pues bueno, Ginger no ha sacado películas, ¿no? Pero Ginger también. Por ahora. Pero es una chica que es escritora, incluso hay unos poemas muy, muy buenos, se los recomiendo, búsquenlos, que salen en algún momento de la serie, ¿no? Entonces creo que eso es como un buen acierto, porque a veces los niños es una forma de que los niños entendamos los sentimientos, ¿no? Entonces, pues súper encantada, ¿no? Sí. Y hay que decirlo, también están muy bien hechas las películas para Netflix de Nickelodeon. Y yo creo que sí hay mucho que debatir, porque a final de cuentas son más que nada intereses económicos. Y sí hay cuestiones técnicas, como el hecho de que Roma, dicen, que el audio no se puede apreciar si no estás en una sala de cine y cosas así que están muy estudiadas. Pero también pues hay obras de cine que estaban pensadas para estrenarse en el cine, pero que tuvieron que estrenarse en la televisión, como dices, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de distribución. Y además hay una dificultad enorme de poder ir al cine todos los días para poder ver todas las películas, en especial cuando los clásicos ya se han estrenado. Y no solo eso, ¿no? A veces la dificultad no es económica, a veces también es de tiempo, a veces las personas pues nos ocupamos bastante en el trabajo y a veces lo que uno busca es pasar el fin de semana en casa, acostado y pues viendo Netflix, ¿no? Porque pues es una comodidad, ¿no? O sea, sí, entonces vamos a revalorar eso del séptimo arte en el cine y pues al final de cuentas asumir que todo material audiovisual puede ser arte. Y vean las películas de Nickelodeon, vean la película de Rocco, es un ensayo muy bueno sobre los tiempos actuales. Obviamente es una caricatura, es una animación, pero si tratan de darle un grado de profundidad, está relatando la historia de la modernidad líquida. Y de eso podríamos hablar en un segundo momento, porque estamos llegando
al final de 35 milímetros. Y pues vamos a darle un agradecimiento muy grande a las autoridades que están detrás de este programa: el Instituto de la Juventud Moreliana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por supuesto a todas las personas que hacen posible que este programa ocurra en Radio Nicolaita. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez. Y yo soy Junuen Figueroa. Nos vemos la próxima semana. En 35 milímetros. Esperamos que hayas disfrutado de la función. El próximo sábado a las 5 de la tarde te esperamos con más datos sobre el séptimo arte, solo por 35 milímetros en Radio Nicolaita.